Es una alegría compartir con ustedes la palabra de Dios en esta corta serie que la hemos titulado ¿Cómo ser vencedores en Cristo? Y vamos a mirar a través de la palabra de Dios cómo hay ejemplos y episodios de personajes de la Biblia que pudieron vencer en Cristo. Y uno de ellos es el que vamos a considerar en este primer mensaje. Más oportunidades es el tema de esta hora. ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha regalado? Indudablemente han sido muchas. Pero la Biblia señala que en medio de las oportunidades que Dios nos regala hay que más que nunca aprovecharlas. Es así como hay un personaje de la Biblia muy conocido, muy estudiado, muy predicado, pero que cada vez que miramos su vida, sus episodios y todo lo que la Biblia dice nos deja grandes lecciones. Y es la vida de uno de los apóstoles que estuvo con Jesús, la vida del apóstol Pedro. Y vamos a mirar del apóstol Pedro cómo Dios en 4 momentos le hace llamados a este hombre para que le entregue su vida, para que continúe en el llamado que el maestro le hacía. Pero en cada una de esas oportunidades miraremos también cómo el Señor siempre a través de su gracia restauró a este hombre, que su historia es muy parecida a la historia nuestra. Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo 35 en adelante. Dice la Biblia: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, mirando a Jesús que andaba por allí, y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Versículo 39 del Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice, les dijo: venid y ved. Fueron y vieron aquel donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este primero halló a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús le dijo, versículo 42, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Versículo 43, Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y le halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. En este episodio, amigos, encontramos cómo la primera vez que Jesús identifica a Pedro, lo conoce en su ciudad natal, Betsaida. Y ahí fue el primer encuentro que Jesús tuvo con Pedro. Quizás Pedro ya había escuchado hablar de Jesús muchas veces. Había oído a través de Juan el Bautista cómo era el Mesías. Pero en esta ocasión es tanto como el Señor se acerca, llega a esta ciudad y se encuentra aquí con Pedro. Es más, la Biblia dice que hasta Jesús le cambia el nombre. Versículo 42. Y le trajo a Jesús su hermano y le dijo, miren, Jesús le dijo mirándole: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. De ahí en adelante es la primera oportunidad que el Señor le hace a Pedro, que lo encuentra, que lo busca. Y es en ese encuentro que Pedro ve que era el maestro que necesitaba. Pudiéramos decir, es la primera oportunidad que Dios le regala a este hombre para que él pueda comenzar a caminar con el Señor, comenzar a ser un vencedor. Uno pudiera decir por la Escritura hasta aquí que si este fue un llamado trascendental donde Jesús coloca los ojos en Pedro, donde Jesús hace que este hombre se sienta inspirado a seguirle, uno pensaría, bueno, en este llamado que Jesús le hace a Pedro, definitivamente tuvo que ser la oportunidad para que este hombre pudiera consagrar toda su vida a Cristo. Sin embargo, dice Ellen White que
cuando los ojos de Jesús se pararon sobre él, leyendo su carácter, su historia, su naturaleza impulsiva, su corazón amante y lleno de simpatía, su ambición y confianza en sí mismo, la historia de su caída, su arrepentimiento, sus labores, su martirio, el Salvador lo leyó todo y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Así lo registra el deseado de todas las gentes en la página 113. Es por eso que nosotros podemos entender del texto que cuando Jesús llama a este hombre, era la oportunidad para que definitivamente Pedro se consagrara, puesto que su trabajo era pescador. La Biblia nos informa que esa era su tarea. Y no solamente la tarea de él, sino de otros apóstoles que luego fueron llamados. Pero es tanto que uno diría, bueno, en este llamado en su ciudad natal, Betsaida, Pedro tuvo que haber hecho un compromiso de nunca abandonar a su Señor, de consagrar su vida, de hacer que definitivamente su vida fuera una vida consagrada y recta al Señor. Pero la historia de la Biblia nos muestra que no siempre fue así, que el apóstol Pedro tuvo varias falencias, muchas falencias, como también nosotros la tenemos, hermanos, que luchamos por ser vencedores en Cristo, que luchamos por esforzarnos, por cada día avanzar. Pero la Biblia nos señala, hermanos y amigos, que luego la historia cambió en este primer llamado que Jesús le hizo. La siguiente ocasión es que Pedro ya no está en Betsaida, su ciudad. Jesús anda por otro lugar y el Evangelio de Marcos, el segundo evangelio en el Nuevo Testamento, el capítulo 1, el versículo número 16, registra en esta parte de la Biblia que Jesús estaba en otro lugar. Marcos 1, 16 en adelante hasta el 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Si ustedes notan lo que está diciendo la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, es que aquí encontramos a Andrés, el que llevó a Simón, Pedro, a Jesús, que ahora también, luego de recibir el llamado por primera vez en Betsaida, ahora están en Galilea. Y estando en Galilea, siguen con su trabajo habitual, ser pescadores. Pero la Biblia dice, versículo número 17, Marcos 1, 17, y Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y el registro sagrado termina diciendo: y luego dejando sus redes, le siguieron. Es interesante, amigos, que es la segunda oportunidad en la cual Jesús llama a estos dos hombres. Ya no estaban en Betsaida, la ciudad natal de Pedro y Andrés, ahora están en Galilea, informa el texto bíblico, lo que indica que se habían trasladado de ciudad. Es como cuando usted dice, bueno, yo la verdad me voy a trasladar para otro lugar, me voy a ir para otra localidad, para otra ciudad, porque ya no quiero que me hablen tanto los cristianos. Y el Señor, en su misericordia y en su amor, es tan bueno que cuando usted viaja siempre le presenta a una persona, y esa persona le va a decir: mire, es tiempo de que busque al Señor, venga y entregue la vida de Dios, no se quede pensándolo. Dios siempre anda buscándonos, y es así como el salmista dijo que la justicia y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En el Salmo 23, 6, la justicia y la misericordia me seguirán todos los días. Y el texto original traduce: me perseguirán. Lo que está diciendo es que Dios siempre anda buscándonos. Y es así, Dios nos ha buscado hasta el día de hoy. Y por eso, apreciado amigo, apreciado hermano, la Biblia nos informa que Dios nos sigue dando oportunidades. Dios quiere que seamos vencedores en Cristo. El Señor quiere tenernos en sus brazos de amor, quiere asegurarnos, no quiere dejarnos. Dios anda buscándonos. Y en esta ocasión dice la Biblia que Simón,
ahora estando en Galilea, había vuelto a su vida antigua. No solo se quedó allí tratando de decir, bueno, voy a dedicar mi vida a Cristo. No, lo que él dijo, bueno, como parece que las cosas con el Señor no funcionan, yo mejor vuelvo a mi vida antigua. Y lo encontramos aquí pescando. Saben, amigos, Dios es un Dios de bondad, de misericordia. Sigue brindándonos oportunidades. Y es así como el mensaje de esta hora es una oportunidad más para que usted y yo busquemos al Señor, para que usted y yo nos consagremos, podamos dedicar nuestra vida a Cristo y de esta manera consagrarnos completamente al Señor. El plan de Dios, amigos, es que podamos recibir esa oportunidad y consagrarnos completamente al servicio de su obra. Sin embargo, Ellen White también describe que el Salvador veía en él un amor propio y una seguridad que superarían aún su amor por Cristo. En el Deseado de todas las gentes, la página 627, dice: en su experiencia se había revelado muchas flaquezas, mucho pecado que no había sido amortiguado, mucha negligencia de espíritu, un temperamento no santificado y temeridad para exponerse a la tentación. Pedro necesitaba desconfiar de sí mismo y tener una fe más profunda en Cristo. Amén. Apreciados hermanos, el llamado que Dios nos regala también a través de su palabra y su Santo Espíritu para nosotros en esta oportunidad es que el Señor también nos invita a confiar más en el Señor y no en nosotros, no en nuestros medios, a depositar toda nuestra fe, a recibir esa oportunidad que Dios nos regala y finalmente poder ser vencedores en Cristo. El deseo de Dios es que más que nunca dediquemos nuestra vida ahora y para siempre, de tal manera que podamos vivir en la patria celestial. En esta ocasión, volviendo a la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar que cuando Jesús conoce a Simón Pedro, estaba en Betsaida, su ciudad. Estando allí, se traslada ahora a Galilea, dice Marcos. Pero al parecer uno pudiera pensar, bueno, Pedro estaba bien, ya estaba bueno que él se consagrara. Sin embargo, la historia de la Biblia nos muestra otra cosa. Y es así como más adelante en el Evangelio de Lucas, capítulo número 5. Evangelio de Lucas, capítulo número 5, nosotros encontramos que Pedro, en el segundo llamado que el Señor le hace, el primero en su ciudad natal, Betsaida, así como el Señor a usted lo encontró allá en su localidad, allá en su lugar donde usted vivía, y de repente se traslada a otra ciudad, y en esa ciudad el Señor vuelve y lo llama otra vez. Pero la vida de Pedro no fue diferente a la vida nuestra. Por eso en el Evangelio de Lucas capítulo 5 vamos a encontrar que Jesús no está en Betsaida, la ciudad natal de Simón, Pedro y Andrés. No está en Galilea. Vamos a mirar el texto. Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 1 en adelante hasta el versículo 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Es interesante cómo encontramos aquí en el texto sagrado que la gente se agolpa, la gente se reúne, la gente va a oír la palabra de Dios. Y es que desde muchos años Dios ha colocado en nuestro corazón el deseo de oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que necesitamos hoy para salvarnos. La palabra de Dios es lo que nos dará vida y esperanza. La palabra de Dios es lo que nos dará la seguridad de estar en Cristo Jesús y ser un vencedor para honra y gloria de Dios. La gente, dice el versículo 1 de Lucas 5, se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla,
del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, adivinen de quién era, amigos, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba sobre la barca a la multitud. Noten que dice la Biblia que ahora Jesús está en el lago de Genesaret. Ya no está en Betsaida, la ciudad natal, la ciudad de donde era Simón y Andrés. Ya no está en Galilea. Ahora Jesús está en Genesaret. Y yo pienso, por lo que el texto dice, y puedo inferir, que cuando Simón Pedro ve a Jesús la tercera vez, no era la primera oportunidad, porque fue en Betsaida. No era la segunda oportunidad, porque fue en Galilea. Era la tercera. Y en esta tercera oportunidad, dice la Biblia, que Jesús estaba en el lago de Genesaret. Y cuando ve los pescadores que descienden de esas barcas, lavan las redes, decide entrar a una de esas barcas. Y el texto de la Biblia dice que esa barca era de Simón. Ya podrán pensar ustedes, hermanos, cómo cuando Jesús se dirige a donde está Simón, ya Simón pudo haber pensado, pero ¿cómo es posible que el Señor no solamente me llamó en la ciudad de Betsaida, no solamente en la ciudad de Galilea, sino ahora en Genesaret también aparece? Ya estaba bien, pero eso es lo que hace Dios con nosotros, hermanos. Siempre nos busca, no nos deja a nuestro libre albedrío, aunque lo tenemos, pero el Señor en su bondad siempre anda buscándonos. Y es así como Él quiere que usted y yo seamos vencedores por la gracia de Dios. El versículo 4 de Lucas 5, dice la Biblia que cuando terminó de hablar o de predicar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. ¿Qué palabras estas de Simón? Él se dio cuenta de que Jesús no era casualidad que estuviera allí en Genesaret. No era solamente que el Señor tuviera una idea caprichosa. El Señor tenía la intención de restaurar a Simón Pedro, porque Él veía en él un hombre transformado para el reino de los cielos. Y es así, amigos, como Él también le sigue apuntando a nuestra vida. Sigue considerando que nosotros somos valiosos, que para Él valemos tanto, que ofreció su muerte en la cruz del Calvario. Y es así como en esta hora Dios quiere regalarnos otra oportunidad. No sé cuántas veces el Señor le haya hablado a usted, no sé cuántas veces el Señor lo haya buscado, pero en esta ocasión Dios continúa por su amor y bondad brindándonos una oportunidad más. Esa oportunidad que necesitamos aprovechar, agarrarnos y de esta manera asegurar nuestra salvación para el reino de los cielos. La Biblia señala, versículo 6, Lucas 5, 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y dice la Biblia, y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo Simón, cayó de rodillas ante Jesús diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Por qué Pedro dice estas palabras, hermanos, amigos? La razón, él sintió que definitivamente sin Jesús nada podía hacer. Por eso le había dicho a Jesús: miren, toda la noche estuvimos pescando y nada hemos cogido, mas por tu palabra echaré la red. Y al darse cuenta, cae de rodillas Simón y le dijo: miren, Dios, Señor, apártese, porque yo soy un hombre pecador. Versículo número 9, porque por la pesca que habían hecho,
El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran acompañantes de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás, serás pescador de hombres. Y termina diciendo el registro de la Biblia: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Es interesante, hermanos, amigos, es interesante cómo la palabra de Dios registra que fue la tercera ocasión, la tercera oportunidad en la cual Simón es restablecido nuevamente. Y el registro de la Biblia aquí nos presenta que cuando él siente el llamado del Señor nuevamente, él deja todo y le sigue. Tercera oportunidad. Uno pudiera decir, bueno, en esta tercera ocasión en la que Simón es restablecido, ya estaba bueno que él nunca más se apartara del Señor. Pero quizás nosotros hoy también somos esos Simones, que el Señor nos buscó desde niños, pero lo aceptamos con alegría en nuestro corazón y luego, a medida que fuimos creciendo, lo abandonamos. En la juventud el Señor vuelve y nos toma, pero por alguna otra razón también abandonamos al Señor. Ya en una edad adulta el Señor vuelve a llamarnos, y quizás ahora con familia, porque Él nos quiere para el reino de los cielos. Para esta ocasión uno diría, bueno, Simón ya está bien que él sea fiel al Señor. Sin embargo, nosotros encontramos en el deseado de todas las gentes, la página 214, que hasta entonces ninguno de los discípulos se había unido completamente a Jesús como colaborador suyo. Habían presenciado muchos de sus milagros y habían escuchado su enseñanza, pero no habían abandonado totalmente su empleo anterior. Pedro había aceptado el llamamiento. Llegando a la orilla, Jesús invitó a los otros 3 discípulos diciendo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Inmediatamente lo dejaron todo y le siguieron, dice el registro del deseado de todas las gentes. Nosotros encontramos aquí, hermanos, cómo seguían a Jesús de manera intermitente. ¿Qué indica eso? Que por momentos seguían al Señor, se consagraban, pero habían otras instancias en las cuales venían las tentaciones, venían las pruebas y automáticamente dejaban al Señor. No sé cuántos de nosotros también hoy, en el tiempo que vivimos, nos pase la misma situación. En momentos difíciles buscamos de Dios. En momentos cuando ya no hay nada que hacer, echamos mano de Dios. Pero no debiera de ser así. El Señor, a través de esta experiencia del apóstol Pedro, nos muestra que hay que estar con Él todos los días hasta el fin del mundo. Porque todos los días necesitamos la gracia. Todos los días necesitamos ser vencedores en el Señor. Todos los días necesitamos consagrar nuestra vida a Cristo. No puede ser por momentos. Los apóstoles, el registro nos informa que seguían al Señor de manera intermitente. Y es así como Pedro, ahora estando aquí en Genezaret, decide seguir al Señor. Y nosotros podemos creer que en esta oportunidad era la oportunidad de sostenerse en el Señor, era la vencida. Sin embargo, no fue así. La Biblia muestra otros episodios. Por ejemplo, en una de esas ocasiones, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 14, desde el 23 en adelante, que él quiso caminar sobre el mar. El Señor lo invita a caminar y él comienza a caminar, pero de repente ve hacia atrás y comienza a hundirse y le dice: Señor, sálvanos, sálvame Dios. En otra ocasión también le reclamó a Jesús sobre un futuro promisorio. Él le dijo: miren, hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a tener? Y el Señor le dijo: si ustedes han dejado casas, hermanos, propiedades, tendrán 100 veces más, lo que traduce muchas veces más, y además de eso, el reino de los cielos. Pero en esos episodios negó a su maestro.
Y es interesante que el Evangelio de Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 31, el Señor ya le había dicho a Pedro, y dice la Biblia, Lucas 22, 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le dijo, pero sin embargo negó al maestro. Y el Evangelio de Lucas registra que cuando lo niega, Jesús lo mira, y entonces su mirada hace que su corazón sea susceptible, y Simón Pedro sale y llora amargamente. Sin embargo, el último evangelio, el Evangelio de Juan, el capítulo 21, dice que Jesús, después de resucitar, ahora está en Tiberias. Y parece ser que allí también está Pedro. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y estaban allí juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. ¿Y qué dijo Simón Pedro? Voy a pescar. Juan capítulo 21, versículo 3. ¿Y él qué? Se fue a pescar. Y cuando termina de pescar, dice el registro bíblico que aquella noche no encontraron nada. Y es así que cuando terminan de pescar, Jesús aparece y se dirige hacia Pedro y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Por 3 veces le pregunta. 3 veces Pedro había negado a Jesús. Jesús 3 veces lo reconfirma. Y en este llamado definitivo, Pedro entrega ahora sí su corazón a Jesús. Porque el libro de los Hechos lo encontramos predicando un sermón donde 3,000 se bautizan. Y termina el registro de Hechos 4:20. Y dice la Biblia que Pedro dijo: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amigos, en su bondad y en su misericordia Jesús nos da una oportunidad. Y esa oportunidad que Dios le dio a Pedro por 4, no sé cuántas veces el Señor nos ha llamado, pero en esta hora yo quiero en el nombre del Señor decirle que al igual que Pedro, Jesús quiere transformar su corazón y hacerlo un vencedor en Cristo a través de su palabra. Y esta hora yo quiero pedirle que allí donde está, usted incline su cabeza y pueda terminar orando con este servidor. Dios, gracias por tu bondad. Permítenos cada día entregarnos en tus brazos. En el nombre de Jesús, amén.